Ya que estos últimos días estamos hablando del campeonato universitario, ha llegado el momento de justamente hablar de quienes dirigieron cada uno de sus títulos. Hablamos de Jorge Fossati y Fabián Bustos. ¿Qué entrenador tuvo una mejor temporada con la U? Así que en este video vamos a analizar diferentes factores como rendimiento a nivel local e internacional, el desarrollo de futbolistas, la estrategia, así como otros factores para determinar qué técnico tuvo mejor año con la U. Así que sin más preámbulo, empecemos con el video. Sé que esta comparación puede ser controversial porque al final el recuerdo más cercano que tiene hincha de la U es con Bustos levantando el trofeo y además teniendo en cuenta de cómo se fue Fossati, entre comillas, abandonando la U después de haber salido campeón para irse a Perú, pero netamente estamos comparando la temporada de los dos. Así que si nos vamos al primer punto, que es el rendimiento a nivel local, creo que todos podemos estar de acuerdo que este punto se le dio a Bustos porque se llevó apertura y clausura. Aunque si vemos la comparación en la tabla anual en las dos temporadas, la diferencia es mínima, o sea, la U en la temporada del año pasado consiguió 73 puntos y en esta temporada consiguió 77, es decir, una diferencia de 4 puntos. Esto te habla de que la definición del campeonato ha sido por detalles, porque al final la U consiguió el apertura por un gol y la clausura por un punto. He visto a mucha gente criticando, desmeritando a Universitario por este título, diciendo que los demás equipos no estuvieron a la altura, pero en este gráfico podrán ver una comparación del rendimiento de cada uno de esos clubes de una temporada a la otra y como podrán ver, solo Alianza Lima tuvo una bajada en cuanto a nivel. El resto de equipos, por lo menos dentro de los 5 primeros del acumulado, tuvo mejor rendimiento. Cristales 71 puntos pasó a 74, Melgar de 63 a 70 y Huancayo, que estaba en aquel momento en quinto lugar con 56 puntos, pasó a los 60 conseguidos por Cusco Fútbol Club. Por ello pienso que no hay que quitarle mérito al trabajo que hizo Universitario en el presente año. Volviendo a la comparación, otro punto a favor para Bustos es el 100% de efectividad jugando de local. Recuerdo que cuando el equipo de Fossati jugaba en el Monumental, el equipo salía más con un plan de juego vertical, más al contragolpe, que buscaba sorprender al rival porque lo agarraba mal parado, mientras que por su parte el equipo de Bustos salía más a avasallar, a ser dominador sobre el rival desde el inicio. Al final, ambas estrategias son igual de efectivas porque lo consiguió en total en ambas temporadas 7 goleadas. Si me preguntas con cuál estrategia me quedo yo, pues yo me quedé con la de Bustos porque al final sales a comerte al rival desde el inicio del partido, no sales a especular, sino a ganarlo lo más pronto posible. Así que en este punto, como mencioné antes, el llevarse apertura y clausura se lo lleva Fabián Bustos. Pasemos al segundo punto, donde acá sí hay mucho para debatir, que es el rendimiento en competencias internacionales. La U de Fossati jugó Copa Sudamericana, mientras que la U de Bustos jugó Copa Libertadores. En el papel, uno diría que lo más complicado fue lo del técnico argentino, pero aún así vamos a comparar ambos rendimientos. En 2023, la U quedó segundo lugar en un grupo que compartió con Goiás, Santa Fe y Gimnasia de La Plata, y eso le permitió clasificar a Isaú de final, donde enfrentaría a Corinthians de Brasil, en una llave que es muy recordada por lo que pasó en los dos partidos, en la ida con la expulsión de Alex Valera en los minutos finales, y después jugando en el Monumental, que fue un partido bastante parejo que finalizó con la expulsión de 5 jugadores. También sería el día donde se terminaría por consagrar la figura de Piero Quispe. En cambio, la U de Bustos quedó eliminada de toda competencia internacional al ubicarse último lugar en su grupo que compartió con Botafogo, que actualmente está en la final de Libertadores, Liga de Quito, que venía a ser campeón de Sudamericana, y por último Junior de Colombia. Los cremas solo consiguieron una sola victoria, que fue contra LDU en el primer partido, y luego poco a poco se fueron cayendo. Ahora, ¿quién hizo mejor campaña? Pues acá hay mucho para debatir porque obviamente está el tema de que los rivales en Libertadores fueron mucho más fuertes que los Sudamericana. Eso nadie lo duda. Ahora, cabe recordar que también Bustos tenía la posibilidad de acceder a Sudamericana, a estados de final específicamente, cosa que sí hizo Fossati, sí por lo menos no perdía el partido contra la Liga de Quito en Ecuador, que fue la última fecha. Lo perdió y al final quedó eliminado de toda competencia internacional. Así que ese factor de acceder a una próxima ronda que hizo el equipo de Fossati, para mí es suficiente para darle este punto. Con el marcador empatado pasamos al siguiente punto, que es cómo llegaron a Universitario, el contexto, que es siempre muy importante. Así que empecemos con Fossati, que fichaba por la U en un contexto muy complicado porque hay que recordar que la primera parte de la apertura del año pasado lo empezó con Panucci, quien se había quedado en los cremas ya que había tenido una campaña decente en el clausura de 2022, así que eso fue suficiente para que se quedara, pero tuvo una serie de partidos donde la U perdía todos los encuentros, donde estaba por debajo en la tabla, y por eso se decidió por sacarlo y poner a Jorge Fossati, un técnico con un perfil muy parecido al de Gregorio Pérez, que busca la cercanía con el jugador, darle mayor confianza al vestuario, la unión del grupo,
Por ejemplo, cabe recordar que Gregorio Pérez hizo un trabajo excelente con Universitario, haciendo una de las más dominantes del campeonato que yo recuerde. En el torneo de apertura quedó a 7 puntos del segundo lugar, entonces había fichado Fossati ya que era un tipo de perfil que ya le había funcionado. Entonces, Jorge Fossati vino a la U, venía a un Universitario que venía atravesando 10 años sin campeonar en la liga local, de 2013 con Comiso, además de que Alianza había conseguido un bicampeonato. Es decir, había la posibilidad de que la U llegara a sus 100 años en igualdad de títulos con el conjunto blancaazul. Pasando a Fabián Bustos, vino una forma bastante inusual, fuera de lo común, porque mayormente cuando fichas a un nuevo entrenador, lo haces porque el anterior no está dando el nivel, pero acá todo lo contrario. Fossati venía a ser campeón, venía a ser una temporada excelente y era el proyecto para el centenario de Universitario, pero por circunstancias que ya conocemos que terminó fichando por la selección, pues al final se decidió por contratar a Fabián Bustos. A pesar de que se había campeonado la temporada anterior, el tema de conseguir el título nacional en tus 100 años, en tu centenario, dejaba más presión al cuerpo técnico y a los propios futbolistas. El propio Bustos dijo que intentaba restar importancia a este objetivo para que los jugadores no estén tan nerviosos. Afortunadamente al final se consiguió el título, que seguramente será el más especial de la historia de la U porque se consiguió en sus 100 años de historia. Entonces, teniendo en cuenta que Fossati vino a una U sin campeonar por 10 años y con 2 títulos consecutivos del clásico rival, y que por otro lado Bustos vino a ganar obligatoriamente en el centenario, diría que ambos están muy parejos. Pero el factor que termina decidiendo el por qué le voy a dar este punto a Jorge Fossati es el tema de la final contra Alianza Lima. Una final que quedará marcado no solamente en la historia de la U, sino en la historia del fútbol peruano. Primero, porque Alianza podía llegar al centenario de la U siendo tricampeón y en igualdad de títulos. Segundo, porque la U fue ampliamente superior al equipo blancaazul en los 2 encuentros. Y tercero, por lo que sucedió al finalizar el partido en Matute con el apagón. Así que reuniendo esos 3 factores y teniendo en cuenta que Fossati sacó campeón a la U después de una década, yo le voy a dar este punto. Lo siguiente que vamos a hablar es primordial para cualquier entrenador y es el potenciar a futbolistas. ¿Qué técnico potenció la mayor cantidad de jugadores en Universitario? Y cuando me refiero a potenciarlos, son a jugadores que ya estaban en el equipo y que con la llegada de Bustos o Fossati han sacado su mejor versión. Es decir, no vale jugadores que recién fueron fichados cuando llegó el nuevo entrenador. Así que estos son los jugadores que considero yo que mejoraron con la llegada del nuevo entrenador. Por parte de Fossati, para mí mejoraron Piero Quispe, Luis Urruti y Aldo Corso. Y en el caso de Bustos, para mí mejoraron Andy Polo, Alex Valera, Martín Pérez y José El Tunche Rivera. Para empezar con Quispe, pasó de ser un jugador con mucho potencial y algunos destellos a convertirse en la estrella del equipo, siendo al final una de las mayores ventas en la historia de Universitario. De ahí Urruti, quien pese a que no acabó el año siendo titular, tuvo una mejora considerable. En la temporada 2022 tuvo algunas lesiones que le hizo jugar poco. En aquel año no anotó ningún solo gol en 11 partidos, pero la siguiente temporada volvió a ser determinante marcando 11 goles y 4 asistencias. Es decir, un jugador recuperado por Fossati. Por último, Aldo Corso, quien antes de la llegada del técnico uruguayo estaba estancado defensivamente, ya no daba el mismo nivel jugando de lateral derecho, y cuando llegó Fossati lo reconvirtió a jugar de defensa central en una línea de 3, y ahí pasó a convertirse en uno de los mejores defensas en la Liga 1. Vayamos con Fabián Bustos, empezando con la mejora de Andy Polo, quien ya era importante en Universitario desde el año pasado, tampoco fue un cambio descomunal, pero lo que hizo Andy Polo en el torneo de apertura no se lo he visto a ningún otro jugador, siendo decisivo en casi todos los partidos. Acá sí bancaría lo que dijo Juan Reynoso de que era Polo y 10 más, solo que lo era en la U, porque el ataque e incluso en algún momento la defensa giraba en torno a lo que hacía él. Luego pasando a Valera, al igual que Polo, no hubo muchos cambios con respecto al año pasado en números, pero la influencia de Alex en el ataque durante el último tramo de clausura fue fundamental para el título de la U. Estoy notando que si hablamos netamente del equipo, podría decirse tranquilamente que Fossati tuvo un mejor colectivo, pero en individualidades, la verdad que Bustos tuvo jugadores que marcaron bastante la diferencia con respecto al resto. Y hablando de jugadores estrella, tenemos que hablar de Martín Pérez Guedes, que fue el jugador más potenciado por Fabián Bustos, pasó a anotar 3 goles y una asistencia de la temporada 2023 a 10 goles y una asistencia en la 2024, una completa barbaridad teniendo en cuenta que es un mediocampista. Y por último, el último jugador potenciado por Fabián Bustos fue José El Tunche Rivera, que fue el mejor revulsivo del presente año, haciendo goles importantísimos como contra Alianza Lima para remontar el partido, el doblete contra Liga de Quito, contra Melgar, así como en otros partidos. Así que una vez explicado cómo mejoraron estos futbolistas con su respectivo entrenador,
creo que está claro que este punto se lo lleva a Fabián Bustos. O sea, hablamos de que literalmente potenció casi todo el ataque universitario, a 2 jugadores les hizo llegar a los 10 goles y recuperó la mejor versión de Alex Valera. Entonces, estamos empatados a 2 y la pregunta es cómo vamos a definir esto. Pues podríamos hablar de otros aspectos como el tema de la actitud en el campo, el compromiso con el equipo, las declaraciones en rueda de prensa, pero creo que eso al final influye muy poco en comparación con los puntos antes mencionados. Esto demuestra que el debate entre Fossati y Bustos está muy parejo. Si tú crees que Fossati tuvo mejor desempeño que Bustos, te lo pueden aceptar, así como al revés. Si crees que Bustos tuvo mejor rendimiento con la U que Jorge Fossati, también está bien. Al final no está diciendo ninguna barbaridad, porque creo que hay argumentos suficientes para validar ambas temporadas. Dicho esto, yo sinceramente me quedaría con el año que hizo Fabián Bustos, más que todo porque se ganó apertura y clausura. Porque estará el tema de que se ganó en Matute, en un capítulo que quedará marcado para la historia, pero si hablamos de resultados únicamente, Bustos sale ganando. Así que dime tú en los comentarios quién crees que tuvo una mejor temporada con la U, Jorge Fossati o Fabián Bustos. Como siempre, te invito a suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y a que dejes tu like si te gustó el video. Yo soy Paul FC y nos veremos en una siguiente oportunidad. Adiós.